la agenda de la Lightning, vamos a entender un poco en qué entorno surge DynamoDB y qué nos propone, qué nos trae, las características, qué es DynamoDB, cómo funciona, un pantallazo de cómo usar DynamoDB y un pantallazo de esquema design en DynamoDB que es diferente, requiere un approach diferente a SQL. DynamoDB viene a resolver un problema que surgió con las bases de datos SQL cuando las aplicaciones empezaron a escalar mucho. AWS lo desarrolló después de que, creo que en el 2009 o 2010, hicieron un Cyber Monday o uno de esos días de super ofertas y les reventó Amazon.com. ¿Por qué? Porque SQL, que era lo que usaban en ese momento, está optimizado para ahorrar espacio en el disco. Y hace esto normalizando los datos, ¿no? Se parten los datos en muchas tablas, no se repiten datos, y para hacer un query tienen que juntar, la base de datos tiene que juntar datos de un montón, hacer joins, y juntar datos de un montón de tablas, y eso es intensivo a nivel cómputos. La computadora tiene que trabajar, el micro tiene que hacer un montón de operaciones para juntar esos datos. Hoy en día el storage es baratísimo, es lo más barato que hay, no hay problema en tener datos duplicados. Entonces, se duplican datos, se evitan los joins y eso nos da performance. DynamoDB fue construido para usarlo como base de datos de Amazon.com, que tiene millones y millones de visitas y funciona muy bien. ¿Qué es DynamoDB? Es una base de datos no SQL, es manejada por AWS, entonces no tenemos que mantener nodos, no tenemos que mantener actualizaciones, nos olvidamos de todas las dificultades administrativas. Y nos da, la propuesta de DynamoDB es que nos da performance predecible con cualquier cantidad de datos. Ellos prometen que las operaciones de DynamoDB van a estar dentro de menos de 10 milisegundos de respuesta. Esto sin contar la latencia. ¿10 milisegundos? 10 milisegundos de respuesta. A cualquier escala. Podés tener 1 terabyte de datos, si el diseño está bien hecho, te devuelve eso. Yo lo he medido, no tengo 10 terabytes de datos, las aplicaciones que tengo son más humildes, pero lo he medido y es cierto. Si hay alguna demora, puede ser más por latencia de red que otra cosa. Y si se necesita más velocidad, hay algo que se llama DAX, que quizás después en otra Lightning Talk, en otra Lightning Talk lo podemos ver, que es una capa de caching sobre DynamoDB que nos da inclusive más velocidad. Estas son más o menos las métricas que tienen hoy en día de uso del servicio. Son 10 trillones de requests por día y 20 millones de requests por segundo. Más o menos en picos, ¿no? Y no se cae, anda muy bien. Respecto al modelo NoSQL, porque hay muchos modelos, ¿no? Tenemos orientado a documentos, clave valor. El modelo de DynamoDB es un medio híbrido, y lo vamos a ver. Siempre me gusta en NoSQL hablar de una metáfora que es el de colapso de las columnas. Entonces, si en SQL tenemos tabla que tiene un set fijo de columnas, ¿no? Cada fila es un registro. En las colecciones en NoSQL lo que hacemos es colapsar esas columnas formando un documento, ¿no? Tenemos muchos documentos. Y los documentos pueden tener atributos diferentes, pueden ser diferentes entre sí, no tenemos un esquema rígido. La idea de DynamoDB es que ustedes creen índices muy bien pensados para hacer target de distintos grupos de documentos en un solo query. ¿Sí? Que podamos obtener
esto, aunque tengan distintas características, sean cosas distintas, en un solo query, de nuevo, de 10 milisegundos. Y no hay que tener miedo de pedir datos de más con DynamoDB. Después en memoria se hace lo que se tenga que hacer para hacer nuestras operaciones. Lo que nos requiere DynamoDB es que pensemos por anticipado cuáles van a ser nuestros patrones de acceso. Acá les voy a mostrar un poco cómo es una tabla DynamoDB. Una tabla es una colección de ítems, no son registros, se les llaman ítems, y se necesita un primary key siempre. Y atributos. Los atributos pueden ser diferentes de item en item. ¿Sí? Entonces, supónganse, si tengo un primary key que es el nombre de usuario, tengo sus atributos, ¿no? John Doe, tengo otros Jane Doe, tengo otros, y puedo tener un perro ahí que tiene otros atributos y no hay ningún problema. Eso es nuestra tabla, todo el conjunto de esos ítems, el primary key y ítem por ítem. ¿Sí? Características de DynamoDB que lo hacen poder escalar a ese nivel. La conexión es a través de HTTP, que si bien por sí es un poquito más lento que conexiones TCP, se puede escalar bien para arriba y para abajo. No necesitamos un pool de conexiones, simplemente son requests que se hacen en HTTP y eso contesta. Cuando hay una explosión de requests de 1000 en un segundo, no hay problema, porque no tenemos la limitación de tener que mantener conexiones persistentes. La autenticación se hace a través de IAM, que es el servicio de permisos de AWS, y se pueden encriptar campos basados en los roles, ¿no? Entonces, supónganse, podemos tener dos roles que tienen los dos acceso de lectura a una tabla, pero ciertos campos, ciertos atributos los encriptamos, entonces, supónganse si hay información sensitiva que cierto grupo de usuarios no tiene que ver, se puede hacer perfectamente. Che, Fabri, ¿la Sí. autenticación es sí o sí por IAM o podés tener una clave de valor? No, es sí o sí por IAM. Cuando vos creás una tabla y querés conectarte a ella, tenés que tener un rol IAM que te permita conectarte. Imagino que podés tener un role IAM que te permite conectar y esa es tu clave de valor y lo compartís en tu aplicación. No, está bien, sí. A clave valor te referías al primary key, Mati. No, él se refiere a user No, y no, password. no, no. Usuario y password. De alguna manera tu client ID y tu client secret funcionan como user y password. En un ratito lo vemos un ejemplo práctico. Tenemos algo que se llama streams en DynamoDB, que es un stream de eventos. Entonces, cada vez que cambiamos la tabla, vamos a tener un evento que nos va a decir se insertó este ítem, se removió este ítem. Y nosotros nos podemos suscribir a esos eventos con Lambda y hacer otras cosas. Por ejemplo, replicar eso que está pasando en la tabla DynamoDB en un Elasticsearch. Entonces, poder buscar por texto, por ejemplo, cosas. O actualizar un registro, algo MySQL a partir de lambdas, o hacer cosas en base a ese stream de eventos. Y el modelo de precio. DynamoDB puede ser muy caro si está mal diseñado o si lo estamos usando mucho. Puede ser un recurso muy caro en AWS. El precio no es por tabla, es por el workload que vamos a ver. Uno provisiona capacidad de escritura y capacidad de lectura sobre la tabla. Y lo bueno, eso permite que uno pueda escalar arriba o abajo ese provisionamiento en base al tráfico que estamos teniendo en las tablas. ¿Sí? Entonces podemos poner eventos en CloudWatch que cuando cambie el tráfico nos cambie el provisionamiento de esas escalas. También hay un modo on demand que generalmente lo van a usar en desarrollo porque no pueden predecir o no tiene sentido si no están usando permanentemente en la tabla tener provisionada capacidad. Bueno, acá les voy a explicar un poquito cómo funciona y vamos a entender mejor el tema del provisionamiento. Tenemos nuestro cliente, ¿no? Mandamos un request con un ítem que queremos escribir en la tabla.
Cuando DynamoDB recibe el request, hay un router que analiza el primary key y en base al primary key va a mandar ese ítem a una serie de particiones. Cuando ustedes crean una tabla en DynamoDB, se crean un montón de nodos repartidos por los distintos availability zones y se mandan los ítems a uno de esos nodos en particular, basado en un hashing algorithm que se hace sobre el primary key. O sea que a partir de nuestro primary key se genera un hash y en función de ese hash se manda a una de las particiones. Además, las particiones son redundantes. Eso es lo que permite que sea tan rápido. Pero, ojo con la consistencia, porque mientras se está replicando puede que un request de lectura entre en un secundario, no en el primario, y no esté enteramente replicado. ¿Sí? Entonces, en escenarios donde la consistencia es súper importante, DynamoDB es eventualmente consistente. Si necesitan consistencia fuerte, se pueden hacer requests, son un poquito más lentos y son más caros, porque se tiene que verificar todos los secundarios de una partición en particular. ¿Cómo funciona el tema de la capacidad y la... Perdón, se me va el... ¿Cómo funciona el tema de la capacidad y el precio? Cuando ustedes crean una tabla, le provisionan read capacity y write capacity. Una unidad de read capacity les da un read consistente de hasta 4K por segundo, o dos reads eventualmente consistentes de hasta 4K por segundo cada uno. O sea que si ustedes provisionan con un read capacity, pueden servir hasta 4K por segundo, y obviamente pueden escalar eso. Cuando tienen que hacer un read transaccional, van a necesitar dos read units cada 4K. Y para escribir necesitamos, para una escritura estándar, de hasta 1K por segundo, una unidad de escritura, y si es transaccional, necesitan dos para 1K por segundo. Ya ven que es más caro escribir que leer. Si nuestro caso de uso es intensivo a nivel escritura, quizás DynamoDB no sea una buena elección, pero si es intensivo a nivel lectura, definitivamente. Esto es lo que sale cuando está provisionado. Una unidad de escritura vale eso, más o menos. Para tener una idea, si ustedes provisionan una tabla con 5 unidades de lectura y 5 unidades de escritura, más o menos les va a costar algo de $2 por mes. Después, si quieren, pueden ver, y acá pongo un link para toda la documentación respecto a la escritura. Lo mejor para que terminemos de entender esto es que veamos en la práctica cómo se usa DynamoDB. Entonces, acá estoy en la consola AWS. Voy a crear una tabla, ¿sí? Para que vean también cómo es ese proceso. Cuando crean la tabla, le dan un nombre y les pregunta, lo único relacionado con el esquema que les va a preguntar es cuál es su partition key. Y yo acá voy a escribir un partition key, le voy a poner PK por partition key, y nada más. Y acá le voy a poner on demand. Fíjense, acá está lo que les decía. 5 read capacity units y 5 write capacity units son más o menos $2.90, $3. Yo lo voy a poner on demand porque estamos jugando nada más. Y fíjense que no pidió nada más, ¿sí? Entonces, yo acá les voy a dar unos ejemplos en código. Voy a escribir a mano un ítem y de paso vamos a ver
cómo es un poquito el modelo en cuanto a tipos de datos en DynamoDB. Ustedes tienen acá este editor visual en donde pueden crear lo que quieran. Fíjense que de movida lo único que les pregunta es el partition key. Esto también lo pueden ver como texto. Yo voy a pegar acá. Mi partition key quiero que sea único y quiero que el mail sea único. Y si quieren, esto es como lo leemos nosotros. DynamoDB lo procesa de esta manera. Fíjense que cada valor en realidad es un objeto cuya clave es el tipo de dato. Entonces, si es un número va a tener otra letra. El cliente por defecto, voy a guardar esto, el cliente por defecto de AWS para DynamoDB tiene esa forma de acceder a los datos medio de bajo nivel. Yo prefiero usar Dynamo Document Client, que es una versión un poquito menos de bajo nivel y permite no tener que decir de qué tipo es cada dato, lo infiere del tipo que le estoy pasando. Respecto a lo que preguntabas, Mati, de cómo se accede. Para acceder, vos tenés que tener tu Access Key ID y tu Secret Access Key, que eso te crea cuando creas el usuario con un rol IAM en particular. Yo esto lo estoy sacando del entorno, no lo voy a mostrar, así no tengo que borrar el usuario después. Pero vos podés tener algo así en tu entorno. Te va a pedir la región en la que querés operar y tus claves, y con eso accedes. Bueno, instanciamos el Document Client y lo que voy a hacer es ejecutar acá un query, ¿no? Para leer ese ítem que inserté recién. Y fíjense que acá, bueno, esto utiliza el callback pattern, me devuelve el ítem como lo pedí y es súper rápido. Lo voy a volver a ejecutar, pero lo van a ver. Es muy rápido. A mí, Async Await me encanta, ¿no? Entonces, ustedes a todos los métodos del Document Client le pueden agregar el método promise y pueden usarlo con Async Await, ¿sí? Si yo ejecuto es lo mismo, pero van a ver que ya directamente lo que devuelve es una promesa. Eso lo pueden meter en una función que sea async y se ve un poquito más fácil, ¿sí? Ven acá, es una promesa, me devuelve el item. También, si ustedes quieren saber cuánta capacidad está consumiendo una operación, le pueden agregar a los parámetros del request return consumed capacity y les va a devolver los valores que hablábamos recién. Siempre es bueno mantener un ojo en cuánto están costando los requests, porque, ven, acá lo que decía, un read estándar consume hasta 4K, consume media capacity unit. ¿Qué pasa si nos quedamos sin capacity units? Si las consumimos todas, ¿no? DynamoDB nos va a devolver 400. Entonces siempre es bueno primero analizar cuáles son los patrones y los momentos de acceso y ir escalando arriba o abajo en función de eso. Ustedes discúlpame, pueden... ¿la unidad sí, era por segundo? por segundo. Con lo cual reintento, básicamente. Exactamente, podés reintentar y te lo va a volver a servir, a no ser que estés teniendo una cantidad masiva de requests por algún motivo. Che, Fabri, ahí Sebas está preguntando algo en el chat. Dice que no le Ah, anda el micrófono. perdón, a ver, ¿qué dice Seba? Seba, no lo veo. ¿En dónde está? ¿En Engineering? En el chat, en el chat. En el chat de Zoom. Sí. ¿Dónde está el chat de Zoom? Perdona, Bueno, te lo leo. sí.
Perdón, Perdón, no me Seba, está... no te... Ahí lo vi. Perdón, recuerdo que por allá en el 2017 vi que se podía descargar el engine de DynamoDB, era un jar, y correrlo en una PC local, en vez de que esté en la nube. ¿Algún concern para usar esa modalidad como base de datos para ambiente local? No, ninguno. De hecho, yo lo estoy usando y funciona bien. Claramente eso no nos sirve en producción porque tenemos un solo nodo. Tendríamos un solo nodo y el poder de DynamoDB está en el hardware, ¿no? En cómo todas esas partition keys son nodos con redundancia, pero funciona muy bien y es muy fácil de instalar y de correr. Perdón, Seba, no te había visto. Por ejemplo, si yo le agrego a un elemento ciertos items, le puede. Fabri no responde como DynamoDB. Tiene una cuota. ¿Cómo? Perdón, Nacho. Te congelaste un segundo. Sí, le agregué ahí un atributo, beber café, hobbies, y yo acá le podría decir, acá voy a ejecutar para que me vuelva todos los elementos, todos los atributos, perdón. Ustedes podrían decir, bueno, solamente quiero tal. Y ahí va. Como pueden ver, solamente me devolvió el atributo que le pedí. Ustedes pueden... ¿qué pasa? A ver, cuando hay... DynamoDB tiene palabras reservadas. Yo acá pedí hobbies y no hay problema. Pero hay un montón de palabras que son reservadas. Por ejemplo, si yo vuelvo a editar esto, ¿no? Y por acá me dejé el objetito, así lo podemos copiar rápido. Voy a actualizar el objeto. Pueden ver acá, tengo los atributos y es un patrón bastante común que los atributos estén en un objeto, como en un diccionario, algo así. Ahí lo van a poder ver mejor. Tenemos nuestro item con el primary key y después un atributo data, que es nuestro objeto. Data, por ejemplo, es una palabra reservada. Entonces, si yo fuera a acceder a data localmente, digamos, nativamente o de una forma naive, me devolvería un error. Se los voy a mostrar. ¿Ven? Attribute name también es una palabra reservada. Entonces, después pueden buscarlo por ahí, hay cualquier cantidad. Se usan projection expressions. Estos son, ustedes pueden poner a los nombres de los campos un pound sign y después definir en los parámetros del request expression attribute names que les va a permitir consultar esos campos sin que nos largue el error de palabra reservada. Es decir, de alguna manera, y esto podría ser cualquier cosa, la podrían poner D, ¿no? Y decirle, bueno, por D me refiero a date. Cosas a tener en cuenta. .
¿Preguntas hasta acá? No. Bueno. Vamos a insertar algunos ítems y ahora, hasta ahora nosotros vimos que esto es muy como una clave valor estándar, ¿no? Esta es mi clave y los atributos son el valor. Voy a crear otra tabla y vamos a utilizar un primary key compuesto, que ahí es realmente donde empezamos a ver el poder en cuanto al esquema que podemos diseñar. Le vamos a poner Lightning Composite. Le vamos a poner de nuevo partition key y le vamos a agregar un sort key. Y ya les explico cómo funciona esto. ¿Cómo funciona el tema del sort key? Para que, digamos, el partition key es lo mismo, ¿no? Ahora nuestro primary key está compuesto de dos strings, es una dupla, ¿no? Un tuple, como llaman en algunos lenguajes de programación. Lo que le tenemos que asegurar a DynamoDB es que la combinación de ambos atributos sea única. ¿Sí? Entonces yo puedo repetir partition keys, en tanto el sort key sea diferente. ¿Y para qué sirve o cómo funciona esto? Voy a volver acá a esta imagen. El partition key nos va a determinar a qué partition va. Y el sort key, en qué posición dentro de ese partition key ese ítem va a ser guardado. Y es un binary tree, o sea que nos podemos hacer consultas de rango muy rápidamente. Es como si cada uno de estos partition keys fuera un estante y tuviéramos muchas guías de teléfono en ese estante y pudiéramos decir, bueno, voy a insertar a Fabricio. Fabricio, empieza con la F, va acá. Y después es muy fácil decirle a DynamoDB, dame todos los que empiecen con la F, o dame solo a Fabricio. Entonces, teniendo en cuenta que son consultas de rango, no le podría decir, devolverme todos los elementos que tengan ricio, porque no sabe bien dónde empieza, le tenemos que dar el principio siempre. Igual siempre es más importante el PK que el SK, claro. O sea, yo puedo pedir todos los que sean, por ejemplo, vos dijiste, no sé, dame todos los que tengan la PK Fabricio, pero no puedo decirle, qué sé yo, en el caso que tenés acá, que es user y metadata y meta, yo no puedo decirle dame todos los que tengan meta, que es el SK. Exacto, sí, cuando ustedes consultan con este tipo de particiones, ya lo vamos a ver, el PK se lo tienen que pasar idéntico, no pueden hacer consultas también de el PK que empiece con F, tienen que decir el PK es este, en este caso user 1. Y bueno, ahora lo voy a insertar. Ahí lo insertó. Vieron que hice un write, entonces lo que me consumió fue una capacidad y lo debería tener acá, al item. Fíjense, cuando ustedes hacen un query, fíjense que el partition key lo tienen que pasar tal cual, en este caso user 1, ¿no? Para el sort key tienen consultas de rango, es un poco más flexible, pero el partition key lo tienen que saber, es muy importante eso. Cuando ustedes hacen put es un upsert, ¿sí? Entonces si no existía, lo crea y si existía, lo actualiza. Yo acá podría hacer Fabricio Matías. Y me lo va a actualizar. Fíjense que ahí lo muestra en su formato de bajo nivel. Bueno, ¿cómo hacemos para consultar
para consultar ¿cómo hacemos? Bueno, condiciones, por ejemplo. Se pueden hacer inserts condicionales. Por ejemplo, yo acá quiero hacer un put de este ítem, ¿sí? Fíjense, tiene partition key user 1, secondary key meta, y estos datos como atributos. Siempre y cuando, ¿no?, le ponemos nuestra condición, este atributo no exista. Y después pueden buscar, hay un montón de operadores. Puede ser la condición que el atributo exista, hay un montón. Perdona, Fabri, ¿dónde es que no exista? Que no exista ese atributo, o sea, ¿Pero que fíjate no que exista dice... en la tabla ya originalmente o que no No, exista? que no exista en ese ítem, ¿no? Porque acordate que el put es un upset, puede que ya exista ese atributo. Fíjate que ahí funcionó. Si yo actualizo, me va a quedar un poco raro el ítem. Ahí funcionó. ¿Qué pasa si lo vuelvo a correr esto? Error, porque ya existía. De esa manera ustedes pueden usar put tranquilos, sabiendo que no van a reescribir algo que no querían reescribir. El primary key es un índice de la tabla, ¿sí? Es nuestro índice primario. Ustedes pueden crear más índices para permitir otros patrones de acceso a los datos. Pero tienen que tener en cuenta que cuando crean índices es una copia de los datos, es otro nodo que contiene una copia de esos datos y tienen que tenerlo en cuenta en cuanto a la consistencia, sobre todo, de los datos. Por ejemplo, bueno, podemos borrar, ¿no? Podemos borrar ítem. Esto me lo voy a saltear porque es un poco aburrido. Consulta, Fabri. Una consulta. Sí. El tipo de dato que vos grabaste, vos no podés cambiarle el tipo. No, por ejemplo, qué sé yo, yo tengo una lista y digo, no, estaba mal, mejor lo tengo como un string todo concatenado. No lo soporta, ¿no? Sí, podés cambiar los tipos, tranquilamente. Y lo soporta tener, qué sé yo, el nombre como string y en otro como una lista. Sí, siempre y cuando esos valores no sean tus primary valores del primary key en el que sí definiste el tipo. Claro, entiendo. Acá, bueno, pueden ver que se pueden actualizar solo valores, se usa lo que se llama un update expression, solo valores dentro de un item. Me lo voy a saltear, pueden ver el repo, probarlo. Pueden hacer inserts en batch, por ejemplo, y esto sí me interesa ejecutarlo para mostrar otra cosa. Fíjense cómo es la sintaxis del request. Le pasan request items, el nombre de la tabla sobre la cual quieren insertar, y después los requests que están haciendo. Esto es un put request, el item es este, insertalo, esto es otro put request, el item es este, insertalo, 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 y les va a devolver una lista de ítems no procesados. Si hubo un error o algo, les devuelve, mira, estos no los pude procesar, y se puede implementar alguna estrategia de retry o algo así. Y fíjense que acá ya tengo algunos users y to-dos, ¿no? Yo, por ejemplo, podría decir, mira, quiero hacer un query cuyo partition key es user1. Y fíjense que me devolvió el user1 en sí y sus to-dos.
Y esas queries son muy rápidas, entonces en una aplicación donde por ahí tienen que mostrar varias cosas, a veces con un query ya empiezan a armar los datos que necesitan en la vista por anticipado con un solo query, guardando en memoria cosas. Tengo dos preguntas, Fabri, Sí. con respecto a esta tabla. La primera es si yo puedo hacer queries contra user1 y contra una expresión de la sort key, por ejemplo, user1 y todo asterisco. Por ejemplo. Así tengo todos los to-dos. Begins with, Claro. perfecto, ya me contestaste. Todo. Y la segunda, no sé si lo vas a contar más adelante en la charla, me interesaría entender la estrategia a la hora de definir qué pongo en una primary key, porque parece ser lo más importante de todo esto, y si tengo o no más que una tabla. Porque las tablas acá son blandas, son dinámicas. Según la sort key, yo guardo lo que quiero en data. Con lo cual totalmente. me da la impresión en general, de que esto es single table approach. El diseño es single table. Todas las entidades de la aplicación van en una sola tabla. Hay muy pocos casos en donde se necesite más de una tabla. Yo cuando empecé a usar DynamoDB, lo que estaba haciendo era replicando SQL en Dynamo, que no está bueno porque tiene un montón de limitaciones. Y después me enteré, no, mira, Amazon te recomienda una sola tabla por aplicación y me explotó la cabeza porque no se me había ocurrido que se podía usar así. Entiendo eso, me da la impresión de que la sort key es lo que a mí me sirve para agrupar distintos tipos de datos. Lo que no me queda claro es qué pondría o cuál es la estrategia para identificar mi primary key. Voy a hacer un ejemplito práctico de un caso de uso de una aplicación chiquita con una relación uno a muchos y con una mucho a muchos, que por ahí es lo más complicado de pensar. Bueno, voy a ir adelantando porque esto lo pueden ver ustedes tranquilos. Podemos hacer batch gets, ¿sí? Obtener un montón de items de un solo saque. No, o sea, pasando el primary key completo, ¿no? Partition key y sort key, todo junto, pero tráeme todo junto. Podemos hacer escritura transaccional, es decir, quiero hacer todas estas operaciones, por ejemplo, un delete, un put, un update, y que funcione todo o que falle todo, miren. Y eso es importante porque como tenemos muchas veces datos duplicados, por una cuestión de diseño de la base de datos, queremos duplicar datos. Entonces, a ver, voy a limpiar esto. ¿Cómo hago para escanear? No, acá. Fíjense que lo que hice fue borrar un usuario y actualizar, cambiar un ítem acá y actualizar el estado de un booleano, y lo hizo todo de una. Muchas veces, si ustedes tienen datos duplicados de un usuario, por ejemplo, en dos entidades, y necesitan actualizar porque el usuario cambió el nombre y tengo que actualizar el nombre en otro ítem, necesitan hacerlo transaccional. Lo mismo con los reads, tráeme todos estos ítems o ninguno. Y tenemos también queries, que ya lo vimos, ¿no? En donde ustedes lo importante es el partition key, lo tienen que saber sí o sí. Después con el sort key pueden hacer diferentes cosas. Vamos a ir a lo divertido por ahí, que es cómo hacemos para diseñar un esquema en DynamoDB. Hay pasos que se siguen, ¿no?, que nos permiten entender cuáles tienen que ser nuestros partition key y nuestros sort key. Primero dibujamos un diagrama de relación entre las entidades, nos escribimos la listita de los patrones de acceso que necesitamos para nuestra aplicación, y en base a eso vamos a elegir los primary key. Los primary key nos van a resolver una parte de los patrones de acceso, pero muchas veces tenemos que definir índices secundarios que tienen también su partition key, su sort key, pero son otros atributos dentro de la tabla,
para satisfacer otros patrones de acceso que el primary key per se no resuelve. Algo a tener en cuenta es que los índices son copias de nuestra tabla, es como una tabla fantasma que está ahí, y si usamos capacidad provisionada, tiene un costo, ¿sí? Los índices son costosos en términos de dinero en DynamoDB. Por algún motivo no me está mostrando una imagen que tengo ahí. Ahora voy a actualizar, disculpen. ¿Preguntas hasta acá? No. Bueno. Ahí está. Una aplicación típica, ¿no? Tenemos companies que serían como nuestros tenants, el que paga, digamos, por el servicio, ¿no? Y las companies tienen muchos users, tienen muchos groups. Los groups tienen un nombre y un tipo, los grupos pueden ser públicos o privados, y un usuario puede estar en muchos grupos y los grupos tienen muchos usuarios, ¿sí? Un poco más complejo, agregamos, ¿no?, la entidad pivot que me sirve para relacionar muchos con muchos, ¿sí? Y estos son los patrones de acceso de la aplicación que vamos a hacer. Companies, CRUD, cuando digo CRUD es acceder a un company en particular. Después, todos los companies. Users, lo mismo, acceder a un usuario en particular para hacer el CRUD. Todos los usuarios de una compañía, todos los grupos por usuario, y después en grupos quiero tener también CRUD, todos los grupos de una compañía por tipo, es decir, quiero saber todos los grupos públicos de esta compañía. Todos los grupos por compañía, y todos los usuarios en un grupo. Fácil. Sí, pero ahí ya más o menos tenemos como para ver cuáles son las estrategias a la hora de elegir las keys. Entonces, empezamos a pensar cómo elegir la estructura de los partition key en función de los patrones de acceso. En DynamoDB se suele utilizar mucho el # para separar, digamos, como partes de esa key. Entonces, las companies van a empezar con com, numeral, el company ID. Y el sort key va a ser solo com. Como el company ID va a ser único, porque voy a tener, digamos, va a ser un unique ID de ese ítem en particular, yo sé que si el sort key dice com, lo que estoy viendo es la entidad de la company. El user también va a tener de partition key el company ID. ¿Sí? Y yo me aseguro que todos los datos de esa compañía en particular viven en el mismo partition. Y el sort key va a ser user, el user ID. ¿Sí? Lo mismo con grupo, ¿no? Voy a usar company ID como partition key, y para el sort key es group, el type, private o public, y el group ID. Y fíjense cómo yo ya en la key estoy metiendo los access patterns. Y después, para el group user, va a ser group, con el group ID, y el user. Entonces veamos qué patrones de diseño nos resolvió esto. Company CRUD, con nuestro partition key, nuestro sort key, lo podemos acceder. All companies, piensen, yo puedo decir, tráeme todas las compañías, no, porque a priori no sé el company ID de todas. ¿Sí? Entonces, ese todavía no lo satisfacimos, ese patrón de diseño. El user CRUD, lo mismo, con el partition key y el sort key. All users by company, yo puedo hacer un query, lo que recién preguntaba Nacho, de el company, el partition key, company ID, y que empiece con user. ¿Sí? All groups by user, no lo podemos satisfacer a priori, porque de nuevo, los group users, sabemos el group, sí, pero eso nos va a traer un grupo en particular, no todos los usuarios, no todos los grupos de ese usuario.
Perdóname, no puedes tener Sí, todos los grupos por user porque tu partition key es grupo type, group ID, y vos no podés claro, predicar, no podés poner un asterisco en ese group ID. exactamente. Cuando entras por partition key obtenés un grupo. Un grupo, claro. Y sí puedo tener, sí puedo tener todos los usuarios por grupo, ¿no? Pero no, Sí, sí. no No todos viceversa. los grupos de un usuario, porque entras por un Exactamente. grupo. Ok. Todos los grupos por compañía, lo mismo que con usuario. Utilizo el begins with. Eh, todos los grupos, todos los grupos por tipo, le pongo begins with y el tipo, ¿no? Y ya ahí puedo filtrar por tipo. Entonces nos quedan estos dos sin satisfacer. La lista de todas las compañías y todos los grupos por usuario. Nosotros podemos definir, como decíamos, secondary indexes, que son otro key que tiene atributos diferentes. Un patrón muy común es invertir, transformar el sort key en partition key y el partition key en sort key, que es lo que vamos a hacer. Entonces, fíjense, ahora nuestro partition key va a ser SK, que por más que se llame SK, en este caso para ese índice, es nuestro partition key. Entonces, todas las compañías, ¿se acuerdan que cuando habíamos definido el sort key de las compañías era simplemente com? Y acá dejan en blanco el partition key, ustedes pueden no enunciar el partition key, les va a traer todas las compañías. Y todos los grupos por usuario le ponen el user ID y begins with group y les va a traer todos los grupos para ese usuario. No lo entendí. Lo vamos a hacer. No. Volvé al PowerPoint y mostrame cómo Sí. estaban partidas tus Sí. PKs y tus SKs. Invirtió los campos de la tabla de relación, Nacho. Transformé el sort key, lo transformé en primary key en el índice secundario. Cuando me pregunta qué atributos quiero elegir, puse de partition key del índice el sort Generaste un key. nuevo índice invirtiendo las cosas. Exactamente. Un nuevo índice sobre la misma tabla. Exactamente. ¿Y cómo te queda entonces la query? El PK es com El PK es com. y el PK es user ID. Exactamente. Y este segundo índice funciona como un índice de una relacional sobre los mismos registros. ¿Tenés dos índices que apuntan a los mismos registros? Sí, claro, ¿O funciona está clonando los datos? clona los datos. Atrás, digamos, yo nunca voy a ver No, el índice. atrás no me importa, me importa a mí como usuario final. Si yo modifico un registro, si modifico user 1 to do 3. Sí. Eventualmente. Es lo mismo si entro por user 1, voy a ver el to do 3 modificado, y si entro por to do 3, voy a ver el campo del user 1 modificado. El data es el mismo, son dos índices que apuntan al mismo data. Exactamente. Igual lo importante, Nacho, que te tengan en cuenta es lo que dice Fabri, que es eventualmente. O sea, si vos lo cambiás y lo chequeás, capaz en el que es al revés, el que es por índice, todavía no se actualizó. Entiendo que no es real time. Entiendo que no es Acá. real time. Y no tengo problemas de unique, porque la combinación de ambos era única. Claro, y aparte hay algo interesante que los índices pueden ser sparse. Es decir, que puedo Sí, tener números. índices ítems que no estén en el índice, digamos. Bueno, a ver. Acá actualicé la tabla. Perdón, mi internet está andando extremadamente mal hoy, pero... Vos no podés hacer un índice con algo que no esté en las key, ¿no? Un índice con algo que no esté en las key...
Vos Por decís ejemplo, agarrar otro atributo loco que claro, tengas o por ahí. sea, Sí, decir, quiero hacer un índice por nombre. sí, de hecho, bueno, mientras me termina de cargar, acá no, lo lento, quiero aclarar, en defensa de DynamoDB, lo lento es mi internet, no DynamoDB. Tips de diseño de esquemas. Si ustedes, supónganse, necesitan un patrón en particular, digamos, un orden en particular, por ejemplo, por fecha, ¿sí? Una buena idea, porque el range key, el key secundario, es muy bueno para hacer ese tipo de cosas. Ustedes pueden hacerle un append del timestamp de ese ítem al sort key. Entonces van a obtener a priori todo ordenado en el orden en el que quieren. Por ejemplo, quieren buscar algo por nombre. Bueno, pueden poner el nombre, hacer un append del nombre al sort key, teniendo en cuenta que no va a ser macheo de una parte del nombre. Supónganse si pongo Graciani como nombre, ¿no? Tengo que tipear la G, la R. Si pongo Raciani no me lo va a machear, porque de nuevo es un binary tree. Le tengo que dar el principio, siempre. Otro tip útil, incluir un atributo entity en donde les diga qué están viendo, porque cuando ustedes ven los items a priori, no... Bueno, esto murió. A ver, voy a intentar salvar algo de ancho de banda apagando mi webcam. Tengan paciencia. A ver si me permite ahorrar un poco de ancho de banda. A ver, vamos a hacer... También es buena idea incluir el ID, ese ID que ponemos en nuestro partition key o en nuestro sort key, también incluirlo aparte por si lo necesitamos acceder. Y algo que recomiendan mucho es usar UID, no usar IDs incrementales. ¿Por qué? Porque cuando yo elija mis partition keys, el esquema que va a tener, debería asegurarme de que la distribución en todos mis nodos va a ser pareja, que no voy a tener muchos ítems escritos en una partition en particular y las otras libres. Esos son formas de evitar que una consulta en particular, como la base de datos tiene que hacer muchas operaciones en un partition en particular, me agote todos mis capacity units. A ver si vuelvo a loguearme funciona. Parece que sí. Ahí está. Bueno, así se ve más una tabla de verdad en DynamoDB, en donde, como pueden ver, tengo el partition key, que al usar Unix ID se vuelve un poco más difícil de leer. Y tengo todas mis entidades acá. Como pueden ver, yo le incluí una entidad, le incluí el ID en particular, excepto en el caso, por ejemplo, del group user, en donde no tiene mucho sentido que el group user tenga un ID per se, porque sus key, digamos, son las entidades entre las cuales está pivotando. Y les voy a mostrar cómo se crea un índice. No, acá, índices. Así como nosotros definimos cuando creamos la tabla cuál era el partition key y el sort key, yo puedo hacer lo mismo. Y la única salvedad es cuando ustedes estén consultando ese índice, tienen que especificar no solo el table name, sino también el index name. Y algo interesante, pueden proyectar, hay cierto control de qué atributos proyectamos sobre el índice.
tenía que ver con tu pregunta, Nacho. Ahí Seba tiene una pregunta, que dice, Sí. ¿qué criterios usarías para elegir DynamoDB como tu engine productivo, además de cantidad de lecturas, y cuándo no usarías Dynamo? Para búsquedas quizás no, ¿no? Para búsquedas, dependiendo de qué búsqueda. Si es muy loca la búsqueda, podés utilizar DynamoDB para el storage y utilizar Elasticsearch y que el stream de DynamoDB vaya actualizando el Elasticsearch, por ejemplo. Es un patrón bastante común. Si tengo muchas búsquedas. Cuando no utilizar una base de datos, la respuesta es cuando la base de datos no modela tu negocio. Si yo quiero ver relaciones como en LinkedIn de quién conoce a quién conoce a quién y quién conoce a quién, necesito una base de datos orientada a grafos. Si lo que yo quiero guardar son archivos de texto, documentos, videos y qué sé yo, necesito una base de datos como sería Facebook y sus posts. Necesito una base de datos orientada a documentos generalmente. Cuando no usarla, y si necesito buscar por texto al estilo de Google, donde yo pongo 4 palabritas y me trae el texto que mejor machee esas 4 palabras, necesito algo tipo Elasticsearch o Lucene Solar. Cuando no usarlo, es cuando hay bases de datos que son específicas para tu negocio. Cuando sí usarlo me parece una hermosa pregunta. ¿Cuándo no usarlo, por ejemplo, para una base de datos en donde la query tipo OLAP, ¿no? Análisis de datos? No usaría DynamoDB, porque como tenés que definir a priori todos los patrones de acceso, si después el tipo que está usando quiere hacer un análisis loco de 2 atributos y no va a poder. O va a poder, pero vas a tener que hacer un full scan table, que es carísimo, cargar todo eso en memoria y hacerlo por código, que no tiene mucho sentido. No me está actualizando el índice que acabo de crear, lo voy a volver a cargar. Otro escenario donde no usaría DynamoDB, si la consistencia es súper importante, tiene que ser fuertemente consistente todo el tiempo. Ahí está, ahí me agregó el índice. Entonces yo ahora puedo decir, por ejemplo, todas las compañías, ¿no? No es un scan, es un query. El partition key es com. Sin filtro. ¿Ven? O, como habíamos dicho, todos los grupos de un usuario en particular. A ver. Vamos a agarrar este usuario. Y Satya Nadella de Microsoft está en el running team y se va a contagiar coronavirus y va a Palermo. Así que bueno, ¿preguntas? Y cuando ejecutaste esta query, donde le pones partition key, user tanto, está usando el otro índice, digamos. Exacto, mira. El índice reverso, por decirlo de alguna manera. Exactamente, que es un patrón súper común, casi de cajón que van a tener que invertir los índices. Supónganse, ¿cómo podemos, recién decías, no es el caso de uso, pero qué pasa si tenemos que modelar un negocio en donde las relaciones son jerárquicas? Tienen mucha jerarquía, tienen país, provincia, distrito, ciudad, meten todo eso, supónganse, yo como modelaría algo así, país es tu partition key, ¿sí? Y después el sort key va a ser estado, numeral, o provincia, numeral, distrito, numeral, ciudad, numeral, y eso les permite buscar jerárquicamente, ¿no? O sea, si tienen el país, pueden acceder a todas las provincias, si tienen la provincia, pueden acceder a todos los distritos, y así. Una consulta, Fabri, justo con respecto a eso. ¿Qué pasa si de repente, a mí me ha pasado mucho en distintos proyectos, no sé, vos tenés el modelo que decías recién, país,
provincia, ciudad. Y de repente me dicen, no, entre provincia y ciudad quiero meter municipio. Pero ya tengo modelado eso hace 2 años. Se pueden correr migraciones sobre DynamoDB, que se hace, digamos, generalmente lo que hace es duplicar la tabla, correr tu migración y reemplazar la tabla que tenés en producción, porque mientras estás, suponete, corriendo índices y demás, o actualizando índices, pueden pasar cosas, digamos, no está disponible para ser consultada de la forma que vos querías, incluyendo ese municipio. No, te pregunto porque es delicado. No usaría, suponete otro caso de uso en donde no usaría DynamoDB si todavía no sabes tus patrones de acceso. Si es algo que todavía está siendo modelado y pensado. O sea, yo porque se puede en usar, startups pero... se hacen cambios así tan drásticos. Sí. Pero se puede, o sea, de hecho se pueden correr migraciones y no pasa nada. Hay que Se tener hace en más como una cuenta operación que... batch. Sí, tal cual. Entiendo. Así que bueno, eso es DynamoDB, una base de datos que es rapidísima y me rompió la cabeza con el tema del Single Table Design, que no lo había usado nunca, pero hasta ahora, en el proyecto en el que lo vengo usando, funciona muy bien y es rápida. Y para proyectos que son chiquitos, que no tienen un montón de tráfico, se utilizan on demand, provisionamiento de las unidades on demand. Tienen una cantidad de requests gratuitos. Si gastan, van a gastar 50 centavos o quizás gratis. Así que, bueno, espero que Abri, les no haya sé, no sé gustado. cómo, te hago una pregunta, no Sí. sé cómo venimos de tiempo. Si ya está el tiempo, me callo, si no te hago una pregunta más. No, decime. Yo acá lo que estoy viendo es como que hay una jerarquía. ¿Sí? Vos tenés el usuario, vos tenés la compañía con los usuarios y los grupos. Sí. ¿Qué pasa cuando tenés 2 o más jerarquías? Por ejemplo, en el ejemplo de Amazon.com. Sí. ¿Sí? Yo tengo usuarios y los usuarios tienen compras que realizaron y las compras que realizaron tienen productos. Y eso es una jerarquía y yo uso como primary key el usuario y tengo todo lo que ese tipo hizo en sort keys, como que particiono por usuario. ¿Sí? Sí. Y hago el índice reverso y tengo lo que explicaste. Sí. Pero a la vez yo puedo tener una segunda jerarquía de algo que no tiene que ver con eso, que es, yo tengo la categoría de los productos, por ejemplo, electrónicos y ropa y música. Y las subcategorías, dentro de electrónicos tengo electrónicos del hogar, electrónicos de computación y qué sé yo, y dentro de ropa tengo ropa deportiva y ropa qué sé yo. Y adentro de la subcategoría tengo productos. Son 2 jerarquías que no tienen nada que ver una con la otra. ¿Cómo elijo una primary key? El sort key puede ser la primary key de otra. Claro. Claro, pero ¿cómo elijo una primary key cuando yo tengo cosas que no tienen nada que ver con usuarios? Yo tengo una categoría, subcategoría y producto. Ahí no hay un usuario. Y por el otro lado tengo un usuario con sus compras, con sus productos. Ahí no hay categorías. ¿Qué pongo en la primary key? O ahí estoy obligado a tener 2 tablas. No, podés tener una tabla y usarlo de los sparse indexes. Entonces, O sea, mi primary crear key es, en este ejemplo, ¿qué sería mi primary key? Y tu primary key, yo me imagino que tendrías algo como, no sé, No, pero ahí no tendrías más una especie de tabla de relación como tenías, por ejemplo, entre grupo y usuario en el ejemplo que hiciste. Algo que relacione el producto con la compra del usuario o algo así. Porque para mí el producto depende de... Es que yo ni siquiera me importa tanto la relación. Lo que me importa es que yo tengo una jerarquía donde tengo usuario, carrito de compra o compra y productos. Entonces mi primary key debería ser el usuario. Y tengo otra jerarquía. País, provincia, estado. Sí. ¿Sí? Yo dije categoría, subcategoría, producto, porque inclusive me parece más interesante que el producto sea un bicho compartido, pero olvidémonos de la relación. Tengo país, provincia, país, estado, ciudad. Sí. Son 2 jerarquías independientes una de la otra. Sí. Eso me Y lleva a ahí, tener tablas. no, vos podés tener en el partition key del usuario con sus compras, el user ID,
y en el otro país, estado o las categorías de producto, otro partition key, como hicimos aquí. Ah, qué boludo. Los partition key no tienen por qué ser todos Iguales. De hecho, iguales. Yo en la misma tabla tengo mis usuarios IDs o mis usuarios unique IDs. O sea, USR hashtag unique ID con país hashtag unique ID. Y tengo uno abajo del otro. claro. ¿Ves acá, por ejemplo? Está muy bien esto. Es Yo lo voy a muy tomar. interesante. Y Claro, algo que a mí se me ve gusta es que el modelo, o sea, está hecha para performance, ¿no? Entonces, si lo que más nos interesa es el performance en una escala gigantesca, nos obliga sí o sí a pensar los patrones de acceso. No te deja mandarte cagadas, DynamoDB. Es una base de datos para un sistema que vos ya tenés diseñado o en producción. Tal cual. O sea, primero hacemos el startup con Mongo relacional o lo que sea que querramos, y cuando empezamos a escalar, analizamos una parte del negocio y la migramos a Dynamo para que sea más performante. No Sí, sé, o Nacho, un porque migrar cliente... después es difícil. Sí, pero definir a priori y modificar sobre la marcha me parece muy difícil. Amazon migró a DynamoDB después de que se les hizo pelota el shop en un día de que tenían mucha oferta y entró toda la gente como loco. Claro, lo que veo es el costo de diseño previo que esto tiene. Esto tiene un costo de diseño previo. Sí o sí te tenés que sentar y decir, estos son mis patrones de acceso, los voy a satisfacer con esta key, acá voy a crear un índice, sí o sí. Y cuando el cliente te dice, no, pero ahora lo quiero ordenado por, vos lo puteás y después te creas otro índice. O corres una migración es complicado. Claro, entonces, contra la pregunta que se hizo antes de cuándo no usarías, la respuesta es, hay bases de datos específicas para negocios, si tu negocio necesita ese tipo de base de datos, usa ese tipo de base de datos. ¿Cuándo sí la usarías? Cuando necesito alta tasa de consultas o Claro. inserts. O inserts. Cuando estoy en un esquema donde performance y escalabilidad es un problema y tengo la capacidad de diseñar previamente. Hay dos if grandes ahí. Sí, sí, tal Porque cual. no parece ser una base de datos muy flexible. No lo es, es rígida. Es rígida, lo que sí es muy performante. Claro, es la solución correcta para ese tipo de problemas. El problema donde necesitamos performar mucho y muy bien y podemos diseñar lo que vos decís, los accesos. Para poder diseñar cómo son mis primaries o sort keys, la estructura de mi primary sort key. Tal cual. Y a mí me parece que está bien sentarse y pensar antes de largarse. Claro, pero el mundo de las startups. En startups muchas veces no podés. No. Porque A no ser que sea un caso de uso que el cliente lo sabe muy, muy bien, pero de nuevo, en una startup que recién está empezando, quizás la performance no es un concepto. No, y la flexibilidad, la adaptabilidad es un concern. Sí, definitivamente. Interesante. Así que bueno, Ahora, no tengo más preguntas. Espero que les haya gustado, que se queden con ganas de probarla. Si tienen cualquier pregunta, me consultan. Voy a publicar los enlaces de todo esto, voy a subir el código a GitHub. Y si la implementan en algún proyecto, por favor avísenme que me gustaría estar ahí. Tengo una pregunta más, perdón. Sí. ¿Podés predicar por sobre la metadata, sobre los datos, sobre Sí. name, sobre group? Sí, podés predicar, pero tenés que tener en cuenta que ese filtro del predicado
lo va a hacer después de que matche el... Mucha gente dice, si tengo un filter expression, no me importa, mi partition key hago el filter. No, porque vas a hacer un full table. Lo hace después, pero lo hace la base de datos. Eso es lo que me importa. No tengo la transferencia al backend. No. Si no lo deseas, no. Podés proyectar campos y además filtrar. Listo, gracias. A ver, me callé. Gracias a ustedes. Me alegro que les haya gustado. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chau. Abrazo. Chao.